Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos jueves de oración, damos una prédica y mandamos una lista de peticiones, y entre ellas está que el domingo, primero Dios, queremos congregarnos, así que espero que puedas ayudarnos con las oraciones. Si gustas participar en esta lista de peticiones de oración, pues me mandas un mensaje por medio del Facebook y yo te mando la lista para que desde tu hogar, en el mismo sentir, estemos orando como iglesia. Vamos a iniciar con nuestra prédica, pero antes primero tenemos que orar para que el Señor sea el que toque los corazones, el que dirija esta prédica, que dirija mis palabras, para que sea Él exaltado, glorificado y sea con poder. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Suplicamos, rogamos, nos perdones toda iniquidad, toda maldad, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo prepare los corazones, le dirija, que esta palabra sea con poder, sea tuya, Señor, y toque los corazones y cambie nuestras vidas, Señor. Pedimos por esas personas que aún no te conocen, Señor, que tú obres en ellos, Señor, y que ellos puedan ver la necesidad urgente de rendir su vida a tus pies, Señor. Pedimos por todas esas personas que están padeciendo en los hospitales, en todo el mundo, Señor. Personas que están laborando en ellos igual. Doctores, enfermeros, camilleros y todas las personas involucradas, Señor. Que este evangelio llegue a ellos, Señor, porque no solo se trata de esta vida terrenal, Señor, sino se trata de una eternidad, Señor. Y sin ti, Señor, estamos condenados. Que ellos puedan ver la necesidad urgente de rendir su vida a tus pies, Señor. Y Señor, sabemos que tú vas a tocar los corazones de esas personas que realmente están buscando, Señor. Tienen sed y hambre de buscarte a ti, Señor. Buscarte a ti porque todo se trata de ti. Señor, obra con poder. Ten misericordia, Señor, tanto de los inconversos como de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces nuestro tema es una pregunta. Se llama: ¿qué es lo que realmente les hace falta o necesitan todos los seres humanos? Repito, ¿qué es lo que realmente les hace falta o necesitan todos los seres humanos? Y quiero iniciar con una cita de Oseas, capítulo 4, versículo 6, donde dice el Señor a través de este profeta que su pueblo es destruido por falta del conocimiento, por estar rechazando el conocimiento de Dios. Dice el Señor: yo te voy a rechazar y ya no serás mi sacerdote. Y como has olvidado la ley de tu Dios, dice Dios, ¿no?, yo también me olvidaré de tus hijos. Y es algo muy fuerte, palabras fuertes, palabras verdaderas. Y el ser humano, pues, aún viendo la situación como está, se ha olvidado de Dios. Porque la manera de conocer al Señor, la manera de entenderlo, es a través de su palabra. Únicamente a través de su palabra. Y no nos vemos diligentemente enfocados en ello. Jeremías, el profeta, dijo también estas palabras: que si alguien se quiere alabar, el Señor hablando a través de él, pues si alguien quiere alardear de algo, está diciendo acá Jeremías, que lo haga. ¿Por qué? Porque aprendió a conocer a Dios y entiende que Él es el Señor, y es ese Señor que hace misericordia, que hace juicio, que hace justicia en la tierra. Entonces el Señor, pues, es quien actúa. De alguna manera, en vez de darnos lo que merecemos, dice misericordia, o sea, con un fiel amor viene hacia nosotros, justicia y rectitud. No puede ser solo amor como mucha gente ha interpretado, no puede separar su naturaleza. Si entendemos otra cosa, como dicen muy frecuentemente, que Dios es amor, Dios es bueno, pero no es un Dios de justicia, no hay un juicio, creer esto, pues, es la evidencia de no saber nada del verdadero Dios. Es la evidencia de que no conocemos al verdadero Dios, porque muestra claramente que no sabemos nada de Él, porque no hemos leído, no hemos buscado en su palabra para conocer y entender ese Dios verdadero y eterno. Porque eso es lo que Él quiere que lo conozcamos, Él quiere que lo entendamos. Él mismo lo ha dicho en estas citas. Así que este tema nos va a hacer recordar el por qué día a día vivimos cautivados por el amor del Señor Jesucristo, y también nos va a ayudar a refrescar nuestras mentes para ser más conscientes y concientizar a otros. Así que cabe mencionar que hay que recordar
que se le debe respeto a la palabra de Dios, se le debe dar toda la atención, una atención debida, porque si damos tanta atención a las cosas que no son eternas, como entretenimientos, redes sociales, internet, deportes, música, noticias, etcétera, etcétera, ¿cuánto más atención deberíamos poner a Dios, quien está hablando con una voz más clara que el trueno? Y habla a través de portavoces, o sea, nosotros los que predicamos, las personas que predican y hablan su palabra, Él habla a través de nosotros, nos guía a estos estudios para dárselos a conocer a las personas que no conocen y también para crecer en conocimiento y gracia de las personas que ya conocen al Señor, en santificación. Ahora, hay que recordar que la palabra de Dios nos ha dicho que es inspirada por Él. O sea, que esta palabra no vino nada más del hombre, sino que fue inspirada por Él. O sea, su voz es escrita a través de hombres inspirados. Hombres que Dios inspiró, hombres que estaban llenos del Espíritu. Así que debemos prestar toda nuestra atención porque Él es digno de ser escuchado y respetado. Así que tenemos formulado una pregunta que es el título, pero siento que esa pregunta se hizo porque es necesaria para que podamos captar la atención de las personas que no conocen al Señor, que no son creyentes. Pero también nos lleva a que los cristianos podamos reavivar y también añadir a nuestro repertorio de evangelización, para que cuando estas personas que ya conocen del Señor compartan el Evangelio, puedan ver las otras que no conocen al Señor, que hay una necesidad que no conocían, que hay una prioridad por encima de las prioridades y que es urgente conocer. Entonces, ¿qué es lo que realmente les hace falta o necesitan todos los seres humanos? Sin excluir a unos, ¿no? Todos los seres humanos. Y mucha gente ha escuchado o ha vivido en algún tiempo de sus vidas el no encontrarle propósito o sentido a sus vidas. Han pasado por algo así y han llegado a pensar o expresar que no tenían razón de vivir, aunque la tuvieran, porque puede ser que tengan una esposa, tengan familia, o viceversa, una esposa tenga esposo y tenga familia, o tal vez no es por este lado de la familia, a lo mejor pudiera ser que él tenga un buen estatus social, que viva cómodamente, o tal vez pudiera ser mejor aún rico, famoso, una persona productiva, o tal vez una persona moralmente buena, o tal vez ninguna de estas. Sin embargo, nada de esto hace que la persona le encuentre sentido a su vida. Y piensan y llegan a creer que no saben para qué siguen en este mundo, porque ven todo sin sentido, ven el panorama de alguna manera oscuro, de alguna manera gris, y muchos, no todos, muchos, pero no todos, dicen no encontrarle sentido a su vida, no encontrarle ese por qué, esa razón por qué seguir viviendo, y lamentablemente hemos visto que han tomado malas decisiones que son irreversibles y condenatorias, ¿no? Mucha gente se ha suicidado. En este mundo caído, no hay uno que no, todos los seres humanos buscamos un sentido, buscamos una razón por la cual vivir. Y es un hecho porque en nosotros hay la necesidad de hacerlo, porque hay un diseño que Dios hizo para buscarlo. Pero tenemos nublado nuestro entendimiento sobre lo que es espiritual eterno, porque aunque buscamos una razón o un propósito para nuestra vida, ignoramos el propósito por el cual Dios nos creó. No sabemos que hemos sido creados y hemos sido llamados a un solo propósito, y ese es glorificar a Dios en todo y por todo y con todo. ¿Okay? Entonces, la vida sin Cristo es importante entender que cuando Cristo no está en nosotros, hay un vacío. La vida sin Cristo crea un vacío espiritual. Es algo que Dios ha diseñado en el ser humano. Es parte de lo que es ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Así como ese Dios que conocemos, que es la Trinidad, un Dios trino, ellos están en koinonía. ¿Qué significa eso? En comunión. Están en koinonía, y así nosotros necesitamos tener esa koinonía con el Señor. Y la ausencia de Dios en nuestras vidas, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, la cual hemos hablado anteriormente, crea ese vacío en el alma, crea ese vacío en el espíritu y en nuestra vida terrenal. Entonces todo va conectado.
De la ausencia de esa coinonía con el Dios verdadero es que nace la necesidad de ser llenados por Dios. Crea un vacío y nace esa necesidad de ser llenados por Dios. Pero nosotros los seres humanos no lo sabemos, no lo comprendemos y creemos que podemos llenar ese vacío con otras cosas. Por ejemplo, puede ser con personas, con cosas vanas, que estas son cosas huecas que no llenan, con cosas materiales o superficiales que son perecederos y vacíos que solo llenan momentáneamente. Por ejemplo, posesiones, dinero, éxito del mundo, tal vez un teléfono, una mujer o varias mujeres, hombre o varios de diferentes, no lo sé, ¿no? Falsos dioses, etcétera, etcétera. Mucha gente quiere llenar sus vidas con estas cosas que realmente no es lo correcto, ¿no? Y otros también cometen el error de creer que una religión puede llenar realmente ese vacío. Y pues la verdad, hay muchas religiones, hay infinidad de religiones que están basadas en querer conectarse con Dios para que llenen ese vacío. Sin embargo, no se puede llenar ese vacío religiosamente. O sea, el Señor dijo que la justicia debe ser arriba, por encima de la justicia de los fariseos. Y los fariseos representaban ellos prácticamente una falsa relación con Dios, o sea, algo como una apariencia, hipocresía, ¿no? Y ese vacío que todo ser humano tiene no puede ser llenado con esta justicia de los fariseos, solo puede ser llenado con la justicia de Cristo. Y esa justicia sobrepasa la de los fariseos, o sea, está destinado solo para Dios, para la justicia de Dios. Entonces todo lo que podamos creer que pueda llenarnos en este mundo se hace insuficiente, porque ese vacío del corazón, Dios lo hace sin su presencia en el corazón. Cuando Él no está en nosotros, se siente el vacío. Es un vacío que necesita solo de Dios, solo al Señor, porque es especialmente hecho por Él y para Él. Para eso fue diseñado el corazón del ser humano. Para eso está el alma, para ser llena de Dios. Y ni siquiera una religión lo llena, ni cosas que hemos hablado terrenales o materiales. Tristemente, aún hay muchas personas, en masa estamos hablando, que pasan sus vidas buscando algo que pueda traerle sentido a sus vidas, que puedan llenar ese vacío, y se enfocan en los negocios, dijimos, en el internet, en las familias, en los deportes, pero esa búsqueda de esas cosas que no son eternas solo traen tal vez un placer momentáneo, una sensación de llenado, pero momentáneo, pero aún así permanecen vacíos, y la gente se pregunta por qué en sus vidas nunca parecen estar como que satisfechos, como que sus vidas no están plenamente satisfactorias. Entonces, no hay duda que mucha gente pueda encontrar o alcanzar cierta felicidad que los llena momentáneamente, como dijimos hace un momento, no hay duda de eso. Pero eso es algo temporal, algo pasajero y no es eterno, es perecedero. Porque cuando pase la emoción de eso que te llenó momentáneamente, o como es perecedero, cuando se acabe esto, ¿qué va a pasar? Cuando se acaben las circunstancias que te hacían feliz y te llenaban momentáneamente, o cuando muera la persona, o se vaya de tu vida esa persona o cosa que compraste que supuestamente llenó tu corazón, ¿qué va a pasar? Seguirá vacío. Podemos ver la vida de Salomón, por ejemplo. Salomón se metió de lleno en esto. Él tuvo todas las riquezas, él tuvo los éxitos, él tuvo los reconocimientos, él tuvo el poder en el mundo. Se puede decir que tuvo todo lo que cualquier persona busca diligentemente en esta vida. Salomón lo tuvo y hasta tuvo de más. Pero Salomón dice que ninguna de estas cosas, personas o circunstancias en su vida trajo satisfacción. Él se dio cuenta que todo lo que hizo fue vanidad. Él buscó todas estas cosas, dice que fue en vano porque ninguno lo satisfizo. Al final, Salomón concluyó que lo correcto y valioso en Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, dice Salomón. Y quiero darte un ejemplo para que podamos comprenderlo mejor. Por ejemplo, esos juegos didácticos de niños que son unas piezas a veces redondas o cuadradas, pero traen como partes huecas, círculos, triángulos, rectángulos,
Si la pieza que tú vas a meter no encaja, no entra, ni porque lo forces. Así es con el vacío destinado para Dios. Dentro de cada uno de nosotros hay ese vacío de Dios y no puede ser llenado por otra cosa, aunque lo quieras achocar. No se puede llenar por alguien, no se puede llenar por algo que no sea Dios. Solo a través de una relación personal con Dios, a través de la fe en el Señor Jesucristo, podemos llenar ese vacío que está destinado para Dios y cumplir ese deseo de la eternidad. Entonces, ¿qué nos puede llenar? Aquí el Señor Jesucristo tiene la suficiencia para llenarlo, tiene la suficiencia para rebosarlo y así tener y sentir la plenitud hermosa y perfecta. Pero para que esto suceda, para que esto se dé, tiene que pasar un milagro, el milagro más grande de tu vida. Mucha gente busca otro tipo de milagro. Este es el milagro más grande, el más hermoso, y todo inicia con Dios poniendo en nosotros esa necesidad de buscar, esa necesidad de conocer, esa necesidad de identificar por qué no contamos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esto es crucial saberlo. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:16 que la palabra es inspirada por el Espíritu, que es de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, y que sirve para ¿qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en la justicia de Dios. También sirve para identificar el porqué de todo y para caminar en este mundo. Entonces no podemos identificarlo con lo que el mundo nos pueda decir, con lo que el mundo nos pueda enseñar. No podemos identificar a Dios, no podemos identificar por qué realmente no contamos con la presencia de Dios en nuestras vidas, porque alguien nos diga o porque alguna religión nos enseña. Solo lo podemos conocer a través de la palabra de Dios. Solo se puede identificar nuestro problema a través de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos lleva a que el problema por el cual la presencia de Dios no está en nuestras vidas es el pecado. Esa rebelión de Adán es el pecado. El pecado no es simplemente una acción, sino la misma naturaleza de nuestro ser. Por ejemplo, no somos pecadores porque pecamos. Al contrario, pecamos porque somos pecadores desde antes de nacer. Por eso nacemos con esa naturaleza de poder hacer o de hacer, el mal. El rey David lo dijo en el Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David está diciendo acá claramente, soy pecador desde que fui formado. O sea, tenemos que entender que concebir no es nacer. O sea, desde que se concibió, desde que fue formado. Porque concebir no significa nacimiento. Así que desde adentro del vientre somos pecadores. Por eso nacemos con pecado, nacemos pecadores, y por nacer pecadores se nos hace natural pecar. Entonces la solución no puede venir de nosotros. La solución no puede venir de una religiosidad. La solución no puede venir de las cosas materiales o de lo que yo pueda hacer. El problema está dentro, está en nuestro interior, no se puede hacer nada. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién realmente sabe qué tan malo es ese corazón perverso? En ese siguiente versículo, que es el 10, dice, yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. O sea que solo Dios conoce lo más íntimo de cada ser humano. Solo Dios conoce lo oculto y lo negro que hay en nuestros corazones. Entonces no somos buenos por naturaleza, lo está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo, lo dice Dios mismo a través de mí. No somos buenos por naturaleza. Yo tengo la convicción de que no somos buenos por naturaleza, somos pecadores por naturaleza. Y la evidencia se manifiesta o se denota en todo lo que hacemos. Cómo nos conducimos, cómo pensamos, cómo vivimos, cómo reaccionamos. Y aún se vea algo moralmente bueno, sin Cristo es pecado. Rechazamos a Dios totalmente, aunque digamos que no, día a día, en cada situación, en cada circunstancia, en cada problema y en cada obra moralmente buena. Porque quiero decirte que no es malo el ser moralmente bueno, no es malo. No es malo ser bondadoso, no es malo ser generoso, no es malo ser caritativo, no es malo. Y eso es algo que es bueno y que debes seguir haciendo. Pero creer que esto es algo que va a servir para que tú puedas ganarte el cielo es incorrecto. Creer que todas estas obras o todas estas intenciones nos dan la oportunidad de ser salvos, de ser liberados de la condenación eterna, creer que por estos méritos podemos ir al cielo es erróneo, es incorrecto. Porque Dios
no ve en nosotros lo moralmente bueno, porque hay ese pecado de la naturaleza pecaminosa en el ADN. Es por eso que hagamos lo que hagamos ante el Señor no es bien visto, es inmundo. Y piensa esto nada más. Si fuera por obras, si fuera por generosidad, caridad, si fuera por el cumplimiento de la ley, ¿no crees que fue innecesario que Dios venga en carne, padezca y sea humillado hasta la muerte por ser sustituto nuestro, por recibir el castigo que nosotros merecíamos? ¿No crees que fue innecesario? Y te daré un ejemplo para que quede más claro y no dudes más. Tal vez sepas de un buen abogado, tal vez conozcas, mira, ¿sabes qué? Tengo la tarjeta o tal persona me recomendó a un super abogado, pero si no lo necesitas, ¿es necesario que venga? ¿Es necesario que venga a ayudarte? No, ¿verdad? A menos que estés en un problema legal y lo necesites. Adán se metió en un problema legal divino. ¿En dónde? En el huerto o en el jardín del Edén. Tomó una decisión. Y esa mala decisión dijimos que fue desobedecer. Fue el pecado. Fue rebeldía. Es la desobediencia. Ir en contra de lo que Dios había ordenado. Entonces esto trajo consecuencias garrafales a su vida, pero no solo a la suya, también al porvenir de la humanidad. Se metió en un gran lío y metió en problemas a toda la humanidad, no hay uno que no. Entonces la humanidad está con problemas legales gravísimos y nadie escapa de la corte divina, nadie. La humanidad está sentenciada a cadena perpetua, en una cárcel, si quieres verlo así, donde hay tormento y fuego. Por eso necesitamos al único abogado que nos puede ayudar en esa corte divina. Solo Dios puede ser. Solo Cristo puede hacerlo. Por eso vino. Si fuera por nuestras obras, no necesitaríamos al abogado. Si fuera por caridad, no necesitaríamos al abogado. Si fuera por generosidad o porque soy moralmente bueno o porque no me meto con nadie, no necesitaríamos al abogado. Si fuera por una religiosidad, una apariencia, compromiso, ahí voy a la iglesia de vez en cuando, cumplo, no necesitaríamos al abogado. Pero como no es por eso que podemos ser salvos, necesitamos al abogado. ¿Por qué? Porque Romanos 5:12 y el versículo 18 del mismo capítulo 5, esos dos versículos, capítulo 5, versículo 12 y el versículo 18. 12 y 18 nos dicen que cuando Adán pecó, dice que el pecado entró al mundo, o sea que por Adán se introdujo la muerte espiritual y de esa manera la muerte llegó a toda la humanidad. Así que por un solo pecado de Adán trajo condenación a todos los seres humanos. Y podremos decir, y seguro que lo vas a pensar, eso no es justo, tener que sufrir por lo que hizo otro, no se vale. En realidad, no pasa un solo día en que todo ser humano, de alguna manera, se presente una situación y caigas en desobediencia ante Dios. No pasa un solo día. Cometes mucha rebeldía y no te das cuenta. Así que, si tú estuvieras en el lugar de Adán, hubieras sido el culpable. No hay un solo ser humano que no desobedezca a Dios. Cristo fue el único que ni en el pensamiento desobedeció a Dios. Así que no podemos decir esto, no se vale sufrir por lo que otro hizo, no. Fíjense la gracia de Dios, aún viviendo en contra de Dios, porque nosotros tenemos por naturaleza el pecado. Entonces, esa naturaleza pecaminosa va en contra de Dios. Todo lo que hagamos va en contra de Dios. Pero Él ha querido, por su gracia, darnos la oportunidad, aunque estemos yendo en contra de Él, nos ha dado la oportunidad de volver a Él. A Dios le ha placido darnos la oportunidad, la libertad de elegir, la libertad de escoger entre dos caminos. Porque, dice Él, hay un camino que lleva a la vida y hay un camino que lleva a la muerte. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Que el cielo y la tierra son testigos y que hoy se ha dado el poder elegir entre la vida y la muerte. O sea, tu conciencia, este es el camino bueno, este es el camino malo. O sea, tienes esa bendición, esa
ese privilegio de poder ver lo que vas a elegir. Aquí entre la vida y la muerte, entre la bendición y la bendición, y dice, Señor, yo te aconsejo, o sea, nos aconseja a todos que elijamos la vida. Podemos protestar y decir, pero si nosotros vivimos bien, no le hacemos daño a nadie, tratamos de ser amables, somos considerados con todos, no nos metemos con nadie. Pero la Biblia nos muestra que somos inmerecedores de la bondad de Dios. Los 10 mandamientos lo demuestran. De hecho, Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, estamos hablando de los mandamientos, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el propósito de la ley es hacernos ver cuán errados estamos, cuán pecaminosos somos. Nos ha sido prácticamente cerrado la boca con esto porque nos creemos buenos y merecedores de las bondades de Dios y de ir al cielo. Pero acá nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley nos cierra la boca. Porque nosotros creemos que todo lo que hacemos es muy valioso, que deberíamos ser ángeles en el cielo. Pero esta ley está cumpliendo su función. Nos muestra que estamos en un error y que necesitamos urgentemente y desesperadamente la salvación de Cristo. Solo Cristo la puede dar. Necesitamos del abogado, necesitamos del Salvador. Y aquí entra la respuesta inmediata de lo que el ser humano necesita urgentemente. Necesitamos urgentemente la ayuda del único que puede salvarnos, y es Cristo Jesús. Solo por su gracia, solo por su perdón, solo por su sacrificio en la cruz, por su muerte, su resurrección, podemos ser limpios de nuestro estado pecaminoso si nos arrepentimos, si nos convertimos a Cristo, si rendimos nuestra vida a Él. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos, no hay uno que no, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene oportunidad de ser salvo e ir al cielo. Todos están condenados. Para esas personas que piensan que no son tan malos como mencionamos, aquellas personas que piensan que son la excepción, la palabra dice que todos, y de hecho dice en Romanos 3:10, no hay ni uno solo que sea justo, ni uno bueno. Y esto significa justo, significa que es bueno ante Dios, uno que es como Dios manda. Entonces, si vimos que en Romanos 3:23 dice que todos pecaron y que todos están destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que no tenemos oportunidad. Estamos lejos de Dios, estamos condenados, somos apartados de la presencia de Dios. Por eso ese vacío, no está Dios, se siente ese vacío, no está la presencia de Dios. ¿Por qué? Por nuestra pecaminosidad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no podemos cumplir la meta gloriosa. La meta gloriosa es una perfección absoluta en santidad y no la tenemos. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 5:48, que debemos ser perfectos como el Padre en el cielo es perfecto. Entonces, para que entendamos mejor, cualquiera que no es tan bueno como Dios no es aceptable para Él. Uy, esto es imposible, ser tan bueno como Dios, eso es cosa de locos. De verdad este pastor está bien loco, no está normal. Por eso no tiene amigos, por eso no tiene familia, por eso no tiene esposa. Y tienes que tener cuidado con lo que piensas, porque Dios está hablando, no yo, Dios está hablando. Tal vez escuches y veas mi persona, mi voz, pero es Dios quien me guía en su palabra. Estoy hablando su palabra, interpretando su palabra y aplicando su palabra, y nosotros solo somos portavoces, solo somos herramientas en manos del Dios verdadero y todopoderoso. Y es entenderse que para el hombre es imposible que seas tan bueno o justo como Dios. Es cierto, pero en verdad te digo que es inconcebible que seamos moralmente buenos ante Dios. Nos creemos moralmente buenos y no lo somos, porque nuestras obras ya dijimos que valen lo mismo que un trapo de inmundicia. Así que la Biblia lo dice, Dios reveló esto al hombre, no es más que la pura verdad, la verdad absoluta. Y el ser bueno o justo ante Dios, sí es posible. Sí es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Y ahorita vamos a ver por qué no. Antes de citar esta frase que para Dios no hay nada imposible, debemos reconocer que el pecado es una acción voluntaria. De hecho, Efesios 2:1 dice que por nuestra transgresión, nos dice que es transgresión, que estábamos muertos por nuestra transgresión, por nuestros delitos, por nuestros pecados, a causa de desobedecer y por otros muchos pecados. Entonces,
esto es algo que viene de nosotros, una acción voluntaria. Existe un total descarrilamiento, un desvío de la verdad y vivimos totalmente lejos y apartados de Dios. De hecho, estamos en contra de Dios y solo es nuestra culpa. No podemos culpar a nadie, ni a la sociedad, ni a nuestra familia, ni a nosotros mismos. O sea, digo, no es nuestro estado. Tenemos la naturaleza. Tenemos la naturaleza. Entonces, porque cada persona tiene, pues, conciencia, como dijimos en un momento, puede elegir lo que es correcto, pero lamentablemente no buscamos a Dios, nos vamos a elegir lo equivocado, y si negamos esto, nos engañamos y no vivimos en la verdad, porque 1 Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, o sea, realmente mucha gente, no, pues es que yo soy bueno, yo no soy como estos, yo me gano, y yo estoy seguro que me voy al cielo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, el pago final del pecado ya entendimos que es la muerte. ¿Por qué? Porque ofende a Dios. Y esto no se da una o dos veces, sino todo el tiempo. Todo el tiempo ofendemos a Dios. Romanos 6:23 realmente nos dice que la paga del pecado es muerte. Y siempre estamos ofendiendo a Dios. Así que es muerte. Toda la humanidad se gana a pulso este pago. Hemos ganado la pena de muerte, hemos ganado el castigo eterno, estamos lejos de la presencia de Dios por la eternidad, sin oportunidades y con un sufrimiento eterno. Eso es lo que nos corresponde como seres humanos. Por eso la pregunta del inicio, ¿qué es lo que realmente les hace falta o necesitan todos los seres humanos? ¡Wow! Gracia, ¿verdad? Necesitamos gracia. Y la solución y la respuesta, sí, cierto, es gracia. Pero esa gracia, ¿por quién viene? Por el Señor Jesucristo. Necesitamos urgentemente a Cristo en nuestras vidas. Él es el que da la gracia, Él es la esperanza, Él es el único que nos puede librar de todo esto. Él entiende nuestros problemas y Él sabe que no podemos hacer nada para resolverlo. Estamos totalmente condenados y perdidos sin Él. Por eso Juan 3:16 dice que Dios nos ama tanto que lo demostró enviando ¿a quién? A su Hijo, al Señor Jesús, a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para morir, para ser sustituto de nosotros, para que pueda traer paz entre el ser humano y Dios. Entonces, ¿por qué solamente el Señor Jesús puede ser quien traiga esa paz entre Dios y nosotros? Es importante esa pregunta, porque mucha gente busca a otros. No, ¿por qué solamente el Señor Jesús puede ser ese que trae paz entre Dios y nosotros? Para empezar, solo Dios podía hacerlo. No hay un ser humano que pueda hacerlo. Solo Dios podía salvarnos. Y gracias a Dios que es un Dios trino. Dios tenía que dar el pago por la falta que tuvimos nosotros como seres humanos. Porque Dios es un juez justo. Es un Dios justo. Hace justicia. Hace juicio. Y el Señor Jesús vino a sustituirnos para expiar el pecado. Vino a sustituirnos porque nosotros éramos culpables. Tomó el lugar del culpable y expió con su sacrificio, recibiendo el castigo que merecíamos. Segundo lugar, el Señor Jesucristo no fue concebido naturalmente. Por eso dices, ¿por qué el Señor puede traer paz? ¿Por qué Cristo puede traer paz entre Dios y? Porque Él no fue concebido naturalmente. Él fue formado de una manera espiritual, no natural. Esa concepción fue sobrenatural. Fue cubierto por el poder de Dios para no traer pecado. Por eso no hubo un hombre que embarazara a María, sino que fue por el poder del Espíritu Santo para protegerlo. Entonces el Señor Jesús es Dios. Y este Dios es la segunda persona de la Trinidad. Y Él eligió hacer a un lado sus privilegios de su divinidad y vivió en esta tierra como hombre y aceptó la condición humillante de ser esclavo. Él se humilló al ser hombre en obediencia a Dios. Pero no dejó de ser Dios. Él pudo experimentar emociones humanas desde la alegría hasta la tristeza. Él supo que estar, por ejemplo, en el desierto, cansado, sin alimento, Él supo lo que es esto, estar en frío, en hambriento. El Señor Jesús sabía qué es lo que es estar padeciendo. Él conoció todo esto. Entonces Él sabe que la única manera de rescatarnos era que Él cargara nuestros pecados. O sea, que Él tomara nuestros pecados, que Él muriera y resucitara al tercer día. De hecho, sabía, y así fue que sería arrestado por los falsos profetas. Esos fariseos que estaban allá diciendo que tenían una relación, ellos fueron los que lo arrestaron y con falsas acusaciones.
Él padeció todo, Él sabe todo, Él conoce todo, pero a diferencia de todo aquel que muere y va a la tumba o al sepulcro, a Él la muerte no lo pudo retener, a Él la tumba no lo pudo contener. Él murió por nosotros, pero resucitó. Y cuando Él murió, no era amigo de nosotros, o sea, no fuimos amigos de Él. Dice que fuimos transgresores, que aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, por nuestros delitos y pecados es que vino a salvarnos. Éramos enemigos de Dios, pero se entregó por los pecadores, nos medió con el Padre. Él es el único mediador. Las personas que no conocen su Biblia dicen, no, hay otros mediadores, hay otras mediadoras, y vemos una ignorancia espiritual. Y esa ignorancia espiritual es por no conocer la palabra de Dios, es puesta por el mal, pero esta ignorancia puede ser quitada porque en el ser humano hay un vacío que trae sed y hambre para buscar de Dios, porque lo tiene diseñado, es un diseño y no hay excusas para no hacerlo, o sea, para decir, no, pues yo nunca lo sentí, no hay excusas para no hacerlo. Según Timoteo 5, capítulo 2, versículos 5 y 6, muestra que Cristo es el único mediador. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No sé por qué dices que hay otros o otras, si está muy clara la Biblia. No desvíes, no inventes cosas, porque claramente dice la palabra que el que añada o quite será maldito. Será maldito. Entonces, para el que no ha sido salvado por la gracia redentora de Cristo, debe creer y debe arrepentirse, debe reconocer que es un pecador a través de las Escrituras, debe ser convencido por el Espíritu Santo, tener la convicción de que es un pecador, de que debe pedir perdón, debe reconocer que es un pecador separado de Dios y que su única esperanza, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Debe de haber esa convicción de que el Hijo de Dios fue quien vino a morir por nuestros pecados y resucitó, porque ahí pagó lo que se debía y resucitó y ascendió y está a la diestra abogando por nosotros. Entonces, esto debe ser entendido por la persona que no conoce al Señor. ¿Y cómo lo va a entender si no conoce? Tiene que escuchar la palabra, tiene que leer su Biblia. ¿Para qué? Para que pueda reconocer el pecado que tiene y seguidamente arrepentirse y cambiar su manera de pensar, cambiar la dirección de su vida, que es arrepentirse, volver a Dios, que Cristo sea su Salvador y su Señor. Y para aquel que ya es cristiano, espero que esto nos haga tomar conciencia y tomar en serio el llamado a la santidad, porque si no estamos en santidad, hay dos cosas que pueden ser: o estamos en totalmente rebeldía y no hemos sido conversos, o de plano ya somos conversos, pero estamos caminando en la carne, estamos en rebeldía con Dios. Entonces, la santificación es la evidencia de ser salvo. Si no hay un crecimiento en santificación, es probable que no seamos salvos, o que haya una rebeldía por estar caminando en la carne. Porque cuando no eres salvo, pues no buscas la santidad. Y esto probablemente hay mucha gente que está en las iglesias que solo está por emoción, porque se siente bien allá, pero no se trata de sentirse bien. Recuerda que ya los que ya son de Cristo ya fueron apartados para Dios. Eso significa que ya no perteneces al mal. Si estás caminando en la carne, debes dejar de hacerlo. Debes caminar en el Espíritu, porque ya no perteneces al mundo. Ya no debes vivir como el mundo. Ya no debes vivir como vivías antes, sino en santidad. No debes vivir en maledicencias, no debes estar en murmuraciones, no debes vivir en rencor, no debes vivir con esa falta de perdón, no debes vivir en celos, envidias, contiendas, truanerías, pasiones desenfrenadas, adulterio de hecho y también de corazón, adulterio del corazón, porque esto te hace ir en contra de Dios. Ese Dios viviente, ese Dios que te compró, y no te compró para que vivas en eso, te compró para que glorifiques su santo nombre con tu representación en esta tierra. La salvación es la evidencia de que la salvación su evidencia es la santidad.
Y cuando tú estés caminando como Cristo y tras de Cristo, se va a notar, va a ser evidente. Es el fruto, es la prueba que muestra a los demás que ya eres de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, para ti, hermano, que no conoces, espero que Dios abra tu entendimiento, o sea, que abra tus ojos espirituales y que entiendas realmente esa posición en la que te encuentras y que puedes ser salvado por Cristo, que hay la esperanza y solo es que tú vengas al arrepentimiento para perdón de pecados. Y para los que ya somos, esperemos que realmente volvamos al camino, porque nos salimos constantemente del redil como esas ovejas descarriadas. Espero que Dios obre en tu vida grandemente y que nos ayudes a orar para que este domingo realmente podamos congregarnos y que todo sea para glorificar el nombre de Dios. Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías
Jesús.